Muy buenos días, distinguido jurado que nos acompaña esta mañana, doctora Luis Domín Villagán Villegas, maestro Alejandro Marquina Chávez, maestro Cristóbal Cortés Domínguez. Es para mí un honor presentar esta mañana mi examen profesional en la modalidad de tesis, el cual llevó por título Diseño de Protocolo de Seguridad Sanitaria a la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAU, Poza Rica, Tuxtlan. Para empezar, en la introducción, a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, surgió un tipo nuevo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus 2019, más comúnmente llamado COVID-19, una enfermedad respiratoria aguda. Esta pandemia de COVID-19 implica un imponente desafío, no solo por sus dolorosas consecuencias en términos de vidas, y en el bienestar de la población en general, sino también por la necesidad de diseñar e implementar protocolos de salud innovadores que estén a la altura de las circunstancias y las necesidades que tenemos hoy en día. El presente trabajo busca contribuir de manera oportuna en el centro de trabajo de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, que de ahora en adelante llamaremos FESAPAU, por sus siglas. La justificación. La justificación de este proyecto es el siguiente. El persistente brote epidémico que comenzó en la ciudad de Wuhan, China, por COVID-19, llevó a la salud pública a ser peligrosa y mortal. Como medida de prevención y para tratar de frenar los contagios, se optó por entrar en cuarentena como principal medida. Esto provocó el cierre de industrias y debilitamiento económico del país, como todos ya conocemos. Por tal motivo surge la necesidad de diseñar un protocolo de seguridad sanitaria y así atender las necesidades en el centro de trabajo de FESAPAU, detectando primeramente los grupos de personas más vulnerables en el centro de trabajo, creando una cultura de concientización preventiva entre el personal y de esta manera contribuir con un mecanismo que beneficie en el regreso a las actividades laborales de dicho centro de trabajo. Los objetivos que se establecieron fueron los siguientes. Como objetivo general fue crear un protocolo de seguridad sanitaria en la FESAPAU para cuidar del recurso humano a través de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas en el país. Los objetivos específicos se enfatizaron en el cumplimiento del objetivo general. Para esto se establecieron 5 objetivos específicos. El primero de ellos era detectar los grupos de personas para determinar los más vulnerables al COVID-19. Esto se logró mediante la aplicación de encuestas. Crear lineamientos de control de acceso para regular el acceso de las personas, trabajadores y visitas y proveedores que asisten al centro de trabajo a través de los lineamientos técnicos. Integrar un comité de seguridad de salud para vigilar el cumplimiento del protocolo mediante su participación activa. Crear un manual de procedimientos ante contingencias sanitarias para asignar responsabilidades a través de la aplicación de este manual. Y por último, promover una cultura de prevención y concientización ante COVID-19 para minimizar el impacto en el nivel de contagio hacia el personal mediante carteles y otras herramientas. Naturaleza, sentido y alcance del proyecto. El presente trabajo busca realizar un protocolo de seguridad sanitaria con el fin de promover la concientización y las medidas preventivas ante el COVID-19 en el centro de trabajo de FESAPAU. Se busca realizar un análisis de los lineamientos técnicos específicos y así adecuarlos a las necesidades requeridas en el centro de trabajo, además de herramientas que servirán para controlar las medidas establecidas en los protocolos, donde el presente trabajo se compromete a crear un protocolo de seguridad sanitaria y darle un seguimiento en la aplicación del dicho protocolo los primeros 15 días laborales una vez iniciadas las labores en el centro de trabajo. La enunciación del problema. En el centro de trabajo de FESAPAU Poza Rica, Tuxpan, se detectó el siguiente problema: la falta de un protocolo de seguridad sanitaria ante la nueva pandemia por COVID-19.
el cual se descubrió a partir de implementar la metodología del árbol del problema. En la metodología del árbol del problema podemos ver lo siguiente. En la parte del medio vemos cuál es el problema, la falta de un protocolo de seguridad sanitaria. Las causas raíz fueron las que se pusieron en la parte de abajo y las consecuencias que causó el mismo en la parte posterior. Por tomar un ejemplo, la no existencia de la contingencia anteriormente obviamente causó la falta de un protocolo de seguridad sanitaria. Y una consecuencia de las que se notaron fue la inactividad del personal. De esta manera podemos llegar a la enunciación de dicho problema. El planteamiento de la investigación fue el siguiente. El motivo principal de la elaboración del protocolo de seguridad sanitaria surge de la necesidad de concientizar al personal de las medidas preventivas para el contagio por COVID-19, preservar la salud de los trabajadores y servir de precedente para reducir el impacto de futuras pandemias. La hipótesis del trabajo fue la siguiente: la creación de un protocolo de seguridad sanitaria adecuado a las necesidades de la empresa y sus trabajadores permitirá mantener el no contagio de al menos un 70% del personal, medición que será efectuada por la Comisión de Seguridad Sanitaria. Proceso de investigación. El proceso de investigación fue dado en 4 etapas. La primera de ellas fue la búsqueda de información contextual referente al tema tanto de COVID-19 como la importancia de un protocolo. Esto para, primeramente, tener conocimiento de qué era el COVID-19, cuáles eran los síntomas y demás cosas. También la importancia de un protocolo para ver el impacto que iba a tener el mismo. Posteriormente se hizo la consulta de normas, artículos y protocolos ya publicados por los organismos pertinentes, tanto por la Secretaría de Salud como la OMS. Después de esto se hizo un análisis de estos artículos, normas y protocolos para llegar a una adecuación de la información a las necesidades del trabajo y también a las necesidades del personal de FESAPAU. El marco contextual. Para entrar dentro del contexto de esta enfermedad, los coronavirus en su mayoría causan enfermedades respiratorias que pueden ser graves y potencialmente mortales. Se ha reportado que el COVID-19 puede transmitirse de persona a persona a través de contacto directo con un individuo infectado o cuando una persona tose o estornuda a través de las gotículas que éste proyecta hacia los demás. Por tener cantidades comparativas tenemos el siguiente. A iniciado este proyecto se tenían aproximadamente 579,000 personas contagiadas en ese momento. A día de hoy tenemos 1.118.338 personas contagiadas. Si nos vamos a las defunciones, a fecha de iniciar el proyecto teníamos 60.998 personas que habían fallecido a causa de esta enfermedad. A día de hoy se tienen 110.384 personas muertas por esta enfermedad. El marco teórico fue dado por 3 puntos importantes. Primeramente, el árbol del problema que ya vimos anteriormente. Después se estableció qué era un protocolo, para qué sirve un protocolo y la historia del protocolo para ver cómo ha afectado a la sociedad. Por último, los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, que nos va a servir como marco regulatorio para la creación de este protocolo en específico. Ok, nueva normalidad. En la nueva normalidad tenemos primeramente el establecimiento de 3 etapas. La primera etapa de ellas fue dada el 18 de mayo, la segunda del 10, en la primera etapa del 18 de mayo fue cuando nosotros entramos a cuarentena. Del 18 al 31 de mayo la Secretaría de Salud, de Trabajo y Prevención Social empezó el estudio para ver las adecuaciones a la nueva normalidad que se iban a tener en las empresas. A partir del 1 de junio se dio el establecimiento de dicho acuerdo, en el que se empezaron a implementar lo que es la nueva normalidad. La identificación del nivel de riesgo epidemiológico, el cual va a estar dado en 4 puntos. El primero de ellos es el máximo, alto, intermedio y cotidiano.
Cada uno de ellos cuenta con su descripción y ejemplos de medidas. Dicho nivel de riesgos epidemiológicos fue expedido por la Secretaría de Salud. Entonces, dependiendo del nivel epidemiológico que tengamos, se van a tomar ejemplos de medidas. O sea, por ejemplo, si tenemos un riesgo alto, esto indica que las operaciones de plena actividades esenciales y operaciones reducidas en actividades no esenciales. Entonces, se dan ejemplos de medidas que se tienen que tomar, adoptar en este nivel de riesgo epidemiológico. Por ejemplo, que se activan los protocolos para favorecer el trabajo del personal en sus hogares, que el personal solamente asista al trabajo en un 30% en actividades no esenciales y demás. Después identificamos el tamaño del centro de trabajo. El tamaño del centro de trabajo, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es el siguiente. Es una empresa pequeña, su sector es de servicio, que está localizada dentro de industrias y servicios y tiene un rango de personas trabajando de hasta 50 personas. Todo esto con la finalidad de que, dependiendo el tamaño y el sector de las empresas, van a ser las adecuaciones y el protocolo que se va a tomar. Después se identificaron características internas del centro de trabajo. Las características internas del centro de trabajo se detectaron de la siguiente manera. Primeramente, se aplicó un cuestionario de monitoreo de la salud del trabajador. En este cuestionario se hicieron preguntas como antecedentes personales de salud, la salud actual en la que estaba, si el trabajador había viajado al extranjero o cosas por lo regular. Una vez analizado dicho cuestionario, fue evaluado por la calculadora COVID que recomienda a la Secretaría de Salud. Y a partir de eso se dieron recomendaciones generales a seguir dependiendo de su factor de riesgo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta trabajadora, en el cual su factor de riesgo era 1 por tener enfermedades broncorespiratorias. Entonces se daban recomendaciones, todas estas sugeridas por la Secretaría de Salud. Después se elaboraron 2 listas. En la primera de ellas era un listado de personas vulnerables dentro del centro de trabajo, el cual fue el resultado de 3 personas que eran las vulnerables. Después se dio un listado de trabajadores autorizados para trabajar durante la emergencia, claro está, dentro y tomando las medidas necesarias. La normatividad aplicable que se tomó como base para la elaboración de dicho protocolo, entre los que cabe destacar los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, los lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica, lineamientos para la atención de pacientes por COVID-19, entre otros que se tomaron como base para la elaboración de este protocolo. Las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. Como primer punto tuvimos la promoción de la salud, en el que se dio a conocer qué era la enfermedad por COVID-19 y cómo tratar de prevenirla y cómo detectar esta enfermedad a través de los síntomas que están. Después fue la sana distancia, en el que se explicó y se tomaron medidas para tomar la sana distancia dentro del centro de trabajo. Después, el filtro sanitario COVID-19, en el que se estableció un filtro de seguridad sanitaria a la entrada del centro de trabajo, en donde se proporcionaba gel desinfectante, equipo de protección personal, entre otras cosas. Dentro del filtro sanitario se elaboró un registro diario de los trabajadores. En este registro diario se tenía en cuenta esto. El registro diario era un formato donde se obtendrá un registro de entrada de los trabajadores para conocer su condición de salud diaria, en el que se ponía su nombre, su edad, su peso y si presentaba algún síntoma.